Bien, continuamos entonces con la clase 3, el encuentro número 3 de creatividad, y hoy vamos a hablar de algo que ya veníamos planteando en los audios anteriores, que es los hemisferios cerebrales, las funciones de cada uno de los hemisferios cerebrales, es decir, cómo está estructurado nuestro cerebro y cuál es la parte de nuestro cerebro que se ocupa de la creatividad. Y también vamos a hablar de innovación, cuál es la diferencia con la creatividad y la técnica, o mejor dicho, no la técnica la vamos a hablar en el último encuentro, pero sí vamos a plantear la idea de Bono acerca de su descubrimiento sobre los diferentes estilos de pensamiento que quedó plasmado en su libro 6 sombreros para pensar, que ustedes lo tienen en este módulo como lectura obligatoria, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar un poco de eso. Bueno, avanzamos y empecemos entonces con el tema de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales, o sea, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuándo es que tenemos las mejores ideas? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuándo es que ustedes se les ocurren las mejores ideas? Piénsenlo unos segundos. Están en el trabajo, necesitan resolver un problema, están dentro de la empresa, ¿es ahí donde se les ocurren las mejores ideas? Probablemente que no. Probablemente que las situaciones de estrés o en las situaciones en las cuales tenemos que estar tomando decisiones, resolviendo permanentemente, ahí no es cuando aparece el pensamiento creativo. El pensamiento creativo aparece en el 97% de los casos cuando estoy haciendo cosas como bañarme, salir a correr, o estoy haciendo alguna actividad creativa de dibujo, de pintura, estoy meditando o haciendo alguna actividad de vacaciones, o simplemente estoy caminando por la calle o haciendo algo que no sea pensar en ese problema. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos dos hemisferios cerebrales. Uno que se encarga de hacer el trabajo, podríamos decir, y el otro que se encarga de la creatividad, ¿no es cierto? O sea, cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Sería la parte como intuitiva y la otra la parte racional, ¿no? Eso sería un poquito la diferencia. Podríamos asimilarlo a lo que alguna vez lo que leyeron Platón habla, justamente esa diferencia, ¿no?, entre lo racional y lo intuitivo. Pero nosotros hoy sabemos, a partir del descubrimiento de estas dos mitades, o sea, si nosotros tomáramos un cerebro, veríamos que veríamos que en realidad tiene dos partes, es como que fueran dos cerebros diferentes, o sea, obviamente es uno solo y está unido por el tronco raquídeo, pero en realidad es como que viéramos que son dos partes diferentes, y sí, es el mismo cerebro, pero se ocupan de dos cosas completamente diferentes, ¿no es cierto? O sea, como dos cerebros que tienen funciones bien distintas. El lado izquierdo está asociado con el intelecto, con el pensamiento convergente, abstracto, el pensamiento analítico, calculado, secuencial, lineal, es decir, se concentra en las partes, ¿no es cierto? Entonces este lado produce pensamientos directos, verticales, realistas, dominantes, podríamos decir. Algunas profesiones tienen más inclinación a usar este tipo de pensamiento, aunque en realidad todos nosotros en nuestra tarea diaria usamos permanentemente este tipo de pensamiento, por lo tanto usamos el hemisferio cerebral izquierdo. Pero algunas profesiones, por ejemplo, los arquitectos o los ingenieros, bueno, lo utilizan todavía más. El lado derecho está asociado con la intuición, está relacionado con el pensamiento divergente, creativo, imaginativo, metafórico, no lineal, y aquí es el que se concentra en el todo de las cosas. El otro se concentra en las partes y este se concentra en el todo.
es el que produce los pensamientos divertidos, complejos, visuales, no sé, el pensamiento también místico o religioso. Los emprendedores, junto con los artistas y con los inventores, son los que más utilizan este pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona está en su trabajo, cuando estamos nosotros en nuestro trabajo, la mayor parte del tiempo utilizamos el lado izquierdo, porque nos concentramos en los detalles, la lógica, ¿no? Para la practicidad y resolver las cuestiones del día a día. Y esto está muy bien, en realidad no tiene nada de malo, es buenísimo, porque una vez que el lado izquierdo hace su trabajo, entonces crear una idea completamente diferente, que sale de los márgenes de la rutina, podríamos decir, bueno, le corresponde a el otro lado. El tema es que el hemisferio cerebral izquierdo, el que usamos permanentemente, casi diríamos que funciona en piloto automático, o sea, no tenemos que hacer nada para pensar con el hemisferio cerebral izquierdo, pero, porque esta es una respuesta también a por qué nos cuesta la creatividad, por qué no nos sale el pensamiento creativo de manera automática. Bueno, justamente porque el funcionamiento del hemisferio cerebral derecho no es en piloto automático. Hay que instar al cerebro, hay que instar a esta parte del cerebro a que hay que estimularla, podríamos decir. Entonces, ¿cómo hacemos para estimular, cómo hacemos para invitar a este hemisferio a trabajar, a funcionar? Bueno, haciendo actividades que controla este hemisferio. ¿Y cuáles son esas actividades que controla el hemisferio cerebral derecho? Bueno, por ejemplo, no sé, salir a pasear, por ejemplo, salir al aire libre, a caminar, a dar una vuelta, a correr. Cuando el cuerpo está en movimiento, el lado derecho se activa. Por eso es muy importante hacer gimnasia, hacer actividad física para pensar de manera creativa. Oxigena la sangre y entonces aparece esa idea que cuando estabas concentrado en el problema y querías encontrar una solución, no se la encontraba. Saliste a caminar, hacer ejercicio y aparece la idea. Otra es escuchar música, por ejemplo, pero no música con letra. En realidad, si es letra, que sea una letra en un idioma en el que vos no conocés. Porque si vos seguís la letra, entonces estás haciendo que funcione el izquierdo, el hemisferio cerebral izquierdo. Pero si vos no entendés la letra o directamente es música, y en lo posible la música barroca estimula muchísimo el pensamiento creativo, bueno, mejor aún todavía, más estimulación al pensamiento creativo del hemisferio derecho. Otra de las maneras es dibujar o hacer escultura, alguna o pintar, bueno, o utilizar la pintura, el dibujo, quizás también para hacer visualizaciones, que ahora te voy a decir en un minuto qué son las visualizaciones, pero la visualización activa el pensamiento creativo. La visualización es ver con el ojo de la mente eso que vos imaginás, o sea, vos imaginás algo posible y, no sé, imaginás tu casa, o imaginás tu equipo de trabajo, vamos a llevarlo a la empresa, imaginás que van a obtener les van a aprobar una propuesta que presentaron, bueno, y ya imaginás cómo va a ser eso. Ya ahí estás visualizando, y en esa visualización, en esa imaginación está la creatividad, ya estás estimulando el hemisferio cerebral derecho. Otra de las formas muy efectiva es usar el humor, la seriedad y tomarse demasiado en serio todo, hasta uno mismo, en realidad te ancla en el pensamiento vertical del hemisferio que usamos permanentemente. Pero cuando vos tenés, digamos, te das la libertad de no tomarte tan en serio, no todo es tan dramático, podés pensar de una manera más fluida, más libre. Entonces la risa, el reírse, como te digo, reírse de uno mismo genera o nos saca de la tiranía de la lógica, ¿no es cierto? De la tiranía del pensamiento lineal. Pero bueno, hay que animarse, ¿no? a reírse de uno mismo. También cambiar las cosas, o sea, cambiar
el look, cortarse el pelo, cambiar el aspecto del lugar de trabajo, cambiar los muebles de tu casa, cambiar el camino por el cual vas a tu casa, vas siempre por las mismas calles, por la misma ruta. Bueno, busca un camino alternativo, hacer cosas diferentes, es decir, no desorden, sino un nuevo orden, o sea, reordenar, mover las cosas de la manera en que las haces siempre a una manera diferente, nueva, que te imponga justamente usar este pensamiento creativo, pensamiento lateral, ¿no es cierto? La visualización también nos ayuda a salir del problema, pero porque nos ayuda también a pensar soluciones en realidad. Cuando vos visualizás, no visualizás el problema, ya visualizás una solución y de esa manera vos reflexionás, incubás, más que nada, más que reflexionar, porque la reflexión es el neocórtex, pero sí vas incubando un semillero de ideas nuevas. Entonces, ¿por qué tenemos que, enfocarnos en estimular este lado derecho? Lo primero, para no tener que esperar a terminar nuestras tareas diarias, donde permanentemente, como te decía, estamos usando el pensamiento secuencial y lógico para tener una idea creativa, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros adquirimos la habilidad de utilizar de manera, indistinta los dos hemisferios, entonces, cuando necesitas la creatividad vas a estar pensando creativamente, y cuando necesitas tomar decisiones y tener un pensamiento más lineal, más enfocado en las partes, entonces vas a estar usando el otro pensamiento. Pero que lo vas a poder usar de manera indistinta, a eso me refiero, que no es que una vez uno y después el otro. Es decir, para no estar limitados a utilizar solamente la parte racional, secuencial y lógica, ¿me comprendes? Entonces, la idea sería esa. Pero la verdad es que ambos hemisferios, nosotros necesitamos ambos hemisferios. Es decir, el cerebro sigue siendo un todo. Ahora lo estamos analizando de manera separada, pero en realidad para tomar buenas decisiones y para ser creativos, porque ya vamos a ver en la próxima clase, en el próximo encuentro, que la técnica del brainstorming, que es una de las técnicas más utilizadas en la empresa para desarrollar el pensamiento creativo, en realidad tiene la base en esto, en cómo funciona nuestro cerebro. Estimular primero un hemisferio y luego estimular el otro. Pero bueno, ya lo vamos a ver en el próximo encuentro. Necesitamos, para las buenas decisiones, para tomar buenas decisiones y generar sinergia con los demás, con el equipo de trabajo, necesitamos saber utilizar los dos hemisferios cerebrales. El truco, está en adquirir, como te decía, la facilidad de pasar de un estilo de pensamiento al otro estilo de pensamiento sin tener que esperar nada, sin hacerlo de manera, no te digo automática, porque no va a ser automática, pero sí hacerlo de una manera más fluida, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿de qué se ocupa el hemisferio cerebral izquierdo? Se ocupa de utilizar la lógica, de ver las partes, de tomar decisiones, de las estrategias, de la practicidad, de lo pragmático, de basarse en los hechos para analizar una situación. Como vemos, es algo diario, ¿no es cierto? Y por el otro lado, ¿de qué se ocupa? ¿Cuáles son las funciones del hemisferio cerebral derecho? Bueno, acá tenemos el pensamiento creativo, la imaginación, la intuición, las percepciones, el tomar riesgos, el animarse a hacer cosas nuevas, el estímulo a encontrar soluciones en lugar de ver los problemas, en lugar de ver las causas, mirar un poquito más allá y ver las soluciones, ¿no es cierto? Bueno, como vemos entonces, este tema es fundamental. Entender cómo funciona el cerebro es la base para poder entender cómo funcionan las técnicas, porque todas las técnicas que utilizamos para generar creatividad es a través del uso de nuestro cerebro. Ahora bien, dentro de esas técnicas,
Como ya te contaba en el primer encuentro, en el audio del primer encuentro, uno de los autores más importantes en todos los temas, si no el más importante, en el desarrollo de la creatividad es Edward de Bono. Edward de Bono tiene publicados más de 60 libros sobre este tema, pero uno de los libros fundamentales donde explica esta teoría acerca del pensamiento es Los 6 sombreros para pensar. Los 6 sombreros para pensar tienen que ver con los estilos de pensamiento, es decir, no es que un pensamiento es mejor que otro pensamiento. En realidad, potencialmente todos tenemos la capacidad de, como dice él, cambiarnos el sombrero, es decir, cambiar la manera de pensar las cosas. Él lo que dice es esto: el pensamiento el pensamiento no es una cosa, pensar es una acción. Yo pienso, tú piensas, él piensa. Entonces, es una acción. Toda acción se ve en la práctica. Si a vos te regalan un auto, 0 kilómetros, no sé, te regalan una Ferrari y vos no sabés manejar, entonces para poder trasladarte vas a tener que contratar a otro va a manejar por vos. Y esa sería una alegoría que él hace con respecto al pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad todos tenemos un Ferrari que es nuestro cerebro, con los 2 hemisferios, los que tenemos la suerte de tener los 2 hemisferios intactos, entonces tenemos la potencialidad de pensar. Pero no todo el mundo piensa bien, y con esto no es una cuestión moral de si bien o mal, sino quiero decir efectivamente. ¿Por qué? Porque o utilizan de manera limitada el pensamiento lineal y el pensamiento creativo, o directamente utilizan muy poco el pensamiento creativo, y entonces se restringe la capacidad de encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque se piensa de una manera mucho más limitada, ¿no es cierto? Pero la Ferrari es el cerebro. Todos tenemos un cerebro, todos tenemos la potencialidad de pensar de manera creativa, sí, pero no todos pensamos creativamente. Entonces, además de eso, para pensar creativamente, lo que él dice es que no todos pensamos de la misma manera. Bien o mal se refiere a si estás alineado con tus intereses. Si vos pensás las cosas dirigido, enfocado en encontrar soluciones, y entonces te enfocás en detectar bien cuáles son tus intereses para buscar soluciones, eso sería una manera, digamos, eficiente de estar utilizando el estilo de pensamiento. Porque, ya te digo, los estilos de pensamiento son varios, ahora los vamos a ver. En realidad él los relaciona con colores, y por eso son 6 colores, pero en realidad todos tenemos esos 6 colores, esa posibilidad de pensar de estas maneras, porque estilos son formas, formas de pensar las cosas. Ahora, como repito, no está ni bien ni mal pensar con un color o con otro color. El tema es darse cuenta de si para esa situación que estás queriendo resolver, o para esa situación en la que tenés que desarrollar creatividad para encontrar una solución, si realmente es la manera que te va a servir más, porque quizás lo pensás de otra forma, la misma cosa, pero desde otra perspectiva, que sería cambiarse de sombrero, y es mucho más eficaz. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver cuáles son las características de cada uno de los sombreros. Esto te va a servir no solamente para que ante cada situación te cambies el sombrero, si es necesario, porque todos tenemos un estilo predominante, no es ni mejor ni peor, es predominante, es el que más utilizamos. Como es el que más utilizamos, pensamos que es el único, pero no es el único, es el que más utilizamos. Entonces, te va a servir para darte cuenta cuándo te tenés que cambiar de sombrero, es decir, cuándo tenés que cambiar la perspectiva. Te va a servir en la interacción con el equipo de trabajo para darte cuenta del estilo de pensamiento que tiene el otro y no pensar mal de ese otro, o quizás no ir al choque porque este otro piensa las cosas de una manera diferente, sino más bien tratar de generar sinergia, porque recordemos que en la diversidad está la riqueza. Entonces, en la diversidad de pensamientos, mayor posibilidad de encontrar soluciones creativas. ¿Entiendes? Entonces, como vemos, esto de los estilos de pensamiento tiene muchísimos usos
que en la próxima clase te voy a enseñar una técnica concreta, específica, cómo la vas a poder implementar en la empresa para utilizar esto que ahora te voy a explicar, que es los diferentes, que hoy podamos conocer, digamos, las características, eso no me salía la palabra, las características de los estilos de pensamiento. Por un lado tenemos el sombrero rojo, el pensamiento rojo. El pensamiento rojo es el pensamiento emotivo, el pensamiento emocional. Seguramente que alguna vez estuviste hablando con alguien que te dice que piensa, digamos, por qué hace lo que hace y por qué tomaste esa decisión, porque lo sentí. O sea, parecería como que no lo está pensando, pero en realidad sí, lo está pensando de una manera más emocional. Entonces, las características de este tipo de pensamiento son personas que se expresan fácilmente, que ponen el foco en lo que a ellos les importa. O sea, en su pensamiento la prioridad son las emociones, las relaciones, los que los demás opinan o no opinan de él o de ella, y sobre todo esto de no justificar racionalmente lo que hacen. ¿Por qué? Porque actúan muchas veces por impulso, pero más bien actúan desde el lugar del sentir, o sea, actúan por gustos o por preferencias. Yo conocí una persona que me decía que la toma de decisión, o sea, lo que hacía era gánico. Yo, ¿qué quiere decir gánico? Eso, que cuando tengo ganas, o sea, cuando no tengo ganas no lo hago. Bueno, eso sería un pensamiento rojo, ¿no? Bien, pero más que nada, ponen el foco, como te digo, en las relaciones, ¿no? En las emociones, en los sentimientos y en el estar bien con el entorno, ¿no? En una toma de decisiones, estas personas se van a enfocar en los beneficios o perjuicios que las personas del equipo van a obtener por implementar determinada idea, por ejemplo. Entonces, los indicadores, bueno, son muy expresivos, son personas empáticas. Muchas veces son personas que se pasan de la empatía y entonces hacen favores que nadie les pide, o sea, un poco como que se meten en lo que no les importa, pero sobre todo les importa mucho lo que los demás digan o piensen de ellos y les importa mucho establecer vínculos de confianza. Es decir, por ejemplo, para que vos tengas una buena comunicación con una persona que tiene un pensamiento rojo, no podrías ir a hablar del problema de manera directa, como diríamos, ir al punto. No, ir al punto no, porque primero tenés que romper el hielo. Siempre con una persona de pensamiento rojo, primero hay que romper el hielo, establecer vínculos de confianza, generar una cuestión relacional y después sí, entonces hablar, pero siempre el rojo lo va a pensar desde los beneficios que obtienen las personas y desde las emociones, ¿no? A partir de, o sea, ¿para qué se implementaría determinada solución si las personas involucradas no van a obtener ningún beneficio o beneficios limitados? Bueno, eso sería un obstáculo al pensamiento rojo. El otro sombrero es el pensamiento verde. El pensamiento verde, a primera vista, es el asimilado al pensamiento más creativo. Sería aquel que utiliza más el pensamiento lateral o el hemisferio cerebral derecho, porque son personas que generan ideas. Son estas, ¿te acordás que en la clase 2 te hablé de el proceso de la creatividad? Bueno, el sombrero verde es el que en el proceso de la creatividad en un equipo de trabajo sería aquel que propone los cambios, propone las nuevas ideas, imagina situaciones nuevas. ¿Por qué? Porque tienen gran visualización, son imaginativos y además, fundamentalmente, porque son personas que no pueden pensar en la monotonía porque les aburre la cosa monótona y les gustan los cambios. Entonces ya a partir de ahí está generando siempre situaciones novedosas. Te podés dar cuenta de esto en un equipo de trabajo justamente por esto, porque va a estar proponiendo cambios, porque se va a aburrir de lo que estuvo haciendo y quiere hacer algo innovador, algo diferente, porque piden alternativas, piden modificaciones.
Bueno, ahí tenemos entonces el pensamiento verde. Esto que dije recién de la innovación, el pensamiento verde es muy innovador. ¿Por qué? Porque ¿qué es la innovación? La innovación es crear algo, no crear, sino sobre algo que ya está creado, hacer un cambio, o sea, introducir una mejora. Entonces, vos, no sé, ya se inventó la virome, bueno, que tengo una virome, ya se inventó la virome, pero ahora le innovamos a esta virome porque la punta, no sé, tiene una capacidad de escribir, qué sé yo, de una manera más fluida porque le hicimos una modificación a la tinta, cómo baja la tinta. Estoy diciendo cualquier cosa que se me ocurre en este momento, pero la idea es eso. O sea, crear es algo novedoso, es poner la imaginación en acción, pero la innovación es usar algo que ya está y introducirle un cambio que justamente va a generar una mejora para algo. Por eso que la innovación está muy de la mano con la resolución de conflictos, porque vos tenés un problema, tenés una situación y ya está dada esa situación, pero para resolverla tenés que pensar en una frecuencia de pensamiento diferente. Entonces vas a tener que innovar, vas a tener que sobre lo mismo darle una vuelta de tuerca para encontrarle una solución. Y esto vamos a ver cómo se utiliza para encontrar soluciones el brainstorming en la próxima clase. Pero bueno, sigamos con esto de los estilos de pensamiento. Y tenemos el pensamiento negro. El pensamiento negro está, digamos, vulgarmente muy asimilado al pensamiento negativo. Pero el pensamiento negativo no es pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque el pensamiento negro es un pensamiento de la persona que detecta los riesgos. Es como que él ve el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Medio vacío, digamos. Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento negro ve los aspectos negativos, ve por qué algo no va a funcionar, ve lo que falta, ve el déficit, encuentra, digamos, los riesgos, alerta sobre los riesgos, pero en sí no es un pensamiento negativo. O sea, fíjate, si de un lado tenés una persona que tiene un pensamiento amarillo, que ahora te lo voy a contar cuál es, pero es el pensamiento positivo, y del otro lado tenés un pensamiento negro, si no hay conocimiento de cómo funciona la sinergia entre pensamientos, probablemente esas dos personas analizando la misma situación se enfrenten o choquen. ¿Por qué? Porque el amarillo que va por soluciones, cree que es posible, apuesta a las alternativas, etcétera, y del otro lado tiene un pensamiento negro que le dice, no, pero esto, mirá que de tal peligro, puede pasar tal cosa, o sea, alerta sobre los riesgos. Si no actúan con sinergia, si no actúan con el respeto de escucharse para engrandecer la idea, bueno, probablemente se enfrenten. Pero en realidad el pensamiento negro es muy útil. Todos deberíamos, aún los más entusiastas, en algún momento ponernos el sombrero negro antes de tomar una decisión, porque imagínate que solamente podés ser muy creativo y tener un pensamiento muy amarillo, y bueno, y nada, te tirás a la pileta y no hay agua. Entonces está bueno dentro del equipo de trabajo tener a alguien que nos haga ver esas cosas que muchas veces por ser muy entusiastas no las vemos o las minimizamos, ¿no es cierto? Entonces, pensamiento negro no es negativo, pero sí ve los aspectos negativos. Muchas veces parecen temerosos o que se ponen muy a la defensiva porque viendo todo esto que te estoy contando, claro, es como que se ponen por ahí, muestran demasiado, ponen el foco demasiado en sus preocupaciones y en sus temores, y parecería o nos daría la impresión de que estarían como a la defensiva, ¿no? Bueno, y hablábamos recién del pensamiento amarillo. Bueno, entonces el pensamiento amarillo es el pensamiento que, bueno, de las zapatillas Nike, estoy haciendo una propaganda, pero just do it, es hacelo, es el pensamiento de acción, más que es positivo, pero más que positivo es el pensamiento de hay que hacerlo, hagámoslo ya, porque esta es una oportunidad. Si el negro veía los riesgos, ve la fortaleza. Si el negro veía por qué algo no va a funcionar, el amarillo ve por qué sí va a funcionar. Es decir, son personas muy enfocadas a la práctica, ¿no es cierto? Muy enfocadas a llevarlo a la práctica, al hacerlo.
Ese pensamiento en una empresa, la gente de ventas, o sea, en un equipo de ventas necesita gente que tenga un pensamiento pragmático, práctico, positivo, resiliente, que un no pone un sí, le va para adelante y sobre todo que prefiere los hechos antes que las palabras, ¿no es cierto? Entonces ahí tenés el pensamiento amarillo, pero como te dije antes, no es que sea el mejor, es la característica del pensamiento amarillo son estas. El pensamiento azul está asimilado al pensamiento del directivo. ¿Por qué? Porque es el pensamiento global, podríamos decir, es un pensamiento a largo plazo. El pensamiento amarillo es más bien un pensamiento inmediatez, o sea, ahora, hagámoslo ahora, ya. En cambio, el pensamiento azul es un pensamiento que ve un poquito más allá, ¿no es cierto? Y sobre todo son personas que controlan, que piensan en mantener las cosas bajo control, que regulan. En un equipo es muy bueno que haya alguien que lidere, que regule, que controle, que modere a los diferentes estilos de pensamiento, pero también es un pensamiento que estimula, ¿no es cierto? Que estimula la participación de todos los demás. Pero sobre todo son personas que piensan estando atentas a las situaciones de largo plazo, o sea, ven a largo plazo, ven en proyección, podríamos decir. Personas que les gusta ser consultadas justamente porque tienen esa visión, ¿no es cierto?, un poco más amplia de lo que puede pasar en el futuro. Y después tenemos el pensamiento, el pensamiento blanco. Bueno, el pensamiento blanco es el pensamiento que se enfoca en los datos, en los hechos, en los números. O sea, son los que manejan los datos, los que procesan la información, los que utilizan la información dentro de una lógica lineal que tenga un sentido para tomar una decisión. Entonces, son personas, no sé, un contador, seguramente que tiene un pensamiento blanco, personas organizadas, personas que piensan en base o sea, el foco de interés del pensamiento blanco justamente es los datos, los hechos, los números, la información, no las interpretaciones, no los sentimientos, no las ideas innovadoras, no no sé, el entusiasmo. Aquí es una cuestión de información y datos y en base a eso pensar soluciones. Entonces, como vemos, personas ordenadas, personas que van a registrar, que van a buscarla la información, o sea, no van a poder, digamos, este estilo de pensamiento, para poder pensar de esta manera, necesitas tener datos, información y números, porque si no, porcentajes, si no, no se puede pensar con el pensamiento blanco. Pero, resumiendo un poco todos estos estilos de pensamiento, ninguno de ellos es ni mejor ni peor que el otro. El tema es preguntarse, ante esta situación que yo vengo pensando con pensamiento negro y la quiero resolver, quizás no la estoy resolviendo justamente porque la estoy pensando siempre de la misma manera. Si me animo a cambiar, porque se puede cambiar, en realidad es una cuestión de decisión, porque la manera en que pensamos, el estilo en que pensamos, es rutinariamente hacer lo mismo, pero justamente ese es el gran obstáculo a la hora de la creatividad, hacer siempre lo mismo. Entonces hay que animarse a hacer cosas diferentes. De todas formas, cómo llevar a la práctica estos estilos de pensamiento, o sea, la técnica de los 6 sombreros, lo vamos a ver en el próximo encuentro junto con otras técnicas, fundamentalmente la técnica del brainstorming, para ver cómo en la práctica podemos llegar a desarrollar o conformar o integrar, simplemente integrar un equipo de trabajo creativo o más creativo que el que tenemos ahora. Así que te espero en la próxima.